Y ahora vamos a conversar sobre un tema de nuestra historia que no podemos cerrar porque las víctimas aún no están resarcidas de la manera adecuada. Las víctimas de la violencia política, de la guerra interna que sacudió nuestro país. Estamos con Doris Caqui, Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la Violencia Política. Doris, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Alexandro Sacco. Muchas gracias por esta invitación. Cuéntenos un poco, ustedes están haciendo una serie de protestas, ¿qué está pasando? Sí, precisamente ya la semana pasada se ha iniciado diversas manifestaciones en las regiones distintas, llámese Cusco, llámese Apurímac, llámese Ayacucho, San Martín, Huánuco, en fin, Huancavelica. Han habido protestas muy fuertes, como acaba de mencionar usted, porque precisamente como que las víctimas de la violencia política, pese a haber transcurrido más de 32 años, ¿no?, seguimos excluidos. En ese sentido, en esta oportunidad lo que básicamente ha movilizado a todas las víctimas de la violencia política, que finalmente hemos aterrizado el día 17 de este mes con una marcha nacional por las calles de Lima, es la ausencia o la falta de voluntad política para modificar el Decreto Supremo 051. ¿En qué hay que modificarlo? El Decreto Supremo 051 es un decreto supremo que fue promulgado un mes antes de concluir el periodo de gobierno del señor Alan García Pérez. Este decreto supremo es un decreto supremo lesivo prácticamente a las víctimas de la violencia política. ¿Por qué? Porque establece el cierre de registro único de víctimas el 31 de diciembre de 2011. Quiere decir que ya está cerrado. Si aparece alguien más, ya no tiene acceso a registrarse. Uno. Dos, muy mañosamente diría yo, creo que no, de repente me excedo en el término, pero es eso lo que siento, ha sido establecido un monto de reparación para las víctimas de la violencia política. Pero este monto, ¿no?, consiste en la siguiente distribución. El monto de reparación está establecido con la suma de 10.000 soles para reparar a las víctimas de la violencia política. 5.000 soles pasa como reparación a la viuda o al viudo, siempre y cuando haya cumplido los 65 años. Y los otros 5.000 restantes deberán distribuirse entre los hijos y más los padres ancianos de la víctima. En nuestras comunidades quechohablantes, por lo general, las víctimas han dejado 8 a 10 hijos huérfanos, ¿sí? Incluidos los padres ancianos, son 10 o son 12, y quizás inclusive más. Entonces, ¿a cómo les tocaría, ¿no?, a los huérfanos el monto de reparación? Bueno, nada. 400 soles. Nada. Pero yo le 400 soles. 400 soles en ese caso. Después de 32 años, 400 soles. ¿Reparará el daño causado? Mire, yo le quería hacer lo siguiente porque, claro, y quiero comentarle al público lo siguiente. La entrevista estaba pactada con usted como representante, porque ustedes son afectados por el lado de las Fuerzas Armadas, en su caso. No, la sociedad civil, vamos a decirlo así. Yo represento generalmente a los campesinos, campesinas quechohablantes. Okay. En este caso, falta la presencia de Sandra García, viuda de Morales. Ella es viuda de un policía. De un capitán, del capitán Entonces, Morales. Justamente una de las cosas interesantes que se está desarrollando es que, entiendo, ustedes como víctimas de las fuerzas del Estado, ¿no? Sí. Y Sandra, viuda de Morales, como víctimas de las fuerzas del terrorismo, ¿no es cierto? Se han encontrado. Nos hemos encontrado en el camino, en la lucha. Con un objetivo común. Estamos con un objetivo Lamentamos común. Mucho, entendemos que ha tenido un problema personal la señora Sandra García, viuda de Morales, Asociación de Viudas y Madres Sobrevivientes de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque para nosotros, para Radicales Libres, todas son víctimas, sean militares, sean civiles, y por eso era muy importante que esté aquí. La ventana sigue abierta, señora Sandra, viuda de Morales, para que en representación usted de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales esté aquí con las reivindicaciones. Pero bueno, entonces eso es lo que se está exigiendo. ¿Qué más están exigiendo ustedes en relación? Este es un tema económico, ¿no es cierto? Solo ahí quisiera agregar, para nosotros igual. Si usted acaba de reconocer que todos son víctimas, igual, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales que combatieron el terrorismo son nuestros hermanos, y por consiguiente precisamente nos hemos encontrado en ese camino de la búsqueda de verdad y justicia con Sandra García,
quien es viuda del capitán Morales. ¿Cómo es esa relación? Porque no a veces los políticos incentivan pues no la pelea, pero usted... Durante mucho tiempo. ¿Cómo lo ve ahora? Nos tuvieron confundidos. ¿Cómo es su relación con la señora? Con Sandra García tuvimos la oportunidad de conocernos en la casa del escritor Mario Vargas Llosa. Hace una cosa de 2 años atrás, aproximadamente 2 o 3 años atrás. Por el Museo de la Memoria. Porque para entonces, claro, él presidía el lugar de la memoria, el Museo de la Memoria. Por primera vez nos convoca, ¿no?, a Sandra García, Doricaki y otras amigas más, compañeras más que trabajamos el tema. Entonces aquí empezamos a conversar, cada uno, empezar a dar nuestra versión, nuestro pequeño testimonio, para que nos entienda quiénes éramos, ¿no?, el escritor. En ese sentido empecé a hablar primero yo y casi coincidíamos con Sandra. Nuestros hijos se habían quedado casi de las mismas edades, ¿no?, huérfanos de padre. Coincidimos en que nuestros hijos nunca fueron recogidos ni llevados de la mano de su padre. Siempre estábamos nosotras llevando al colegio, recogiendo del colegio, que nunca estuvieron presentes en la fiesta de promoción, ni de primaria, ni de secundaria, ni cuando culminaron. ¿Y a ellos, como miembros de la Fuerza del Estado, no les ha tocado ninguna reparación ni beneficio adicional? ¿Están ahí con su pensión? Únicamente la pensión, e inclusive, ¿no?, mutilado de rehacer su vida como mujer. Porque una viuda de un, de un miembro de la Fuerza Armada o Fuerza Policial que vuelve a enamorarse y vuelve de repente a rehacer su vida, inmediatamente le quitan el derecho, ¿cómo se llama? Ya, qué interesante. Entonces aquí prácticamente ella no puede ejercer, ¿no?, su derecho de mujer, no pueden rehacer su vida. Los han mutilado así en vida, ¿no?, su derecho de mujer. Entonces son tantas cosas que encontramos ahí, tanta injusticia. Empezamos a juntarnos con Sandra y dijimos, Sandra, yo fui la primera que le dije a Sandra, Sandra, ¿tú buscas la justicia? Sandra me dijo, claro que sí. ¿Tú entiendes la situación mía? Le dije, ¿cómo quedé viuda? 3 niños de 5 años y medio, 3 años y medio, 1 año y medio y una embarazada, la última embarazada de 3 meses. Algo similar has vivido parecido, tú, ¿no? Muchos casos. Algo similar has vivido tú. Y entonces, Doris, ¿qué buscamos? Coincidimos en el tema de justicia. Doris, te agradecemos mucho tu presencia, por esta perspectiva que nos das y por reconocer que todos los peruanos que sufrimos y sufrieron la violencia de ambos lados tienen los mismos derechos. Muchísimas gracias y esperamos seguir con este tema. Muy agradecido a usted, solo que quisiéramos dejar bien claro, planteado aquí, que haya igualdad de trato en igualdad de condiciones a todas las víctimas, que no haya discriminación en el trato a la reparación. Unos reciben $30.000 y para nosotros hay 5.000 soles de reparación. Muchísimas gracias por su presencia.